Hello, 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 hermanos. Buenas noches. Sí, ya me pueden escuchar. Señor les bendiga a todos. Ok, sale. Hola a todos. Buenas noches. Les habla el pastor Moisés. Estamos muy bendecidos de estar juntos a través de este medio. Les doy una cordial bienvenida. Bienvenidos, bienvenidos esta noche. Mi nombre es Moisés Flores. Yo soy el pastor de la Iglesia Bautista del Redentor en Houston, Texas, parte de la Asociación Bautista Habla, Asociación Bautista Latinoamericana, aquí en la ciudad de Houston. Y bueno, les doy, como les digo hace un momento, una cordial bienvenida a esta transmisión, a este pequeño estudio o pues de alguna manera como un tipo devocional para hablarles un poco de nuestro ministerio en la asociación, nuestro ministerio en la ciudad también, en nuestra iglesia. Y bueno, mi nombre, como les digo, mi nombre es Moisés Flores. Yo soy originario de México, de Torreón, Coahuila. Eh, yo recibí a Jesucristo como mi Salvador a la edad de 12 años y desde entonces sigo a mi Señor Jesucristo. Crecí en una iglesia bautista en Torreón, en la iglesia bautista del Calvario, ahí es donde recibí a Cristo y me discipularon. Y bueno, el Señor luego nos dio llamados ministeriales. A los 17 años yo pude recibir mi primer llamado al ministerio, que era la alabanza. Me acomodo aquí. este, y después, cuando yo soy ingeniero civil también, graduado allá en la Universidad Iberoamericana de Torreón, y, pues, ya estando unos años trabajando en la construcción, en la ingeniería, el Señor me llamó al pastorado a la edad de 32 años y desde el año siguiente ya me integré yo a la Iglesia Bautista del Redentor acá en Houston. Desde el año de 1998 estamos sirviendo al Señor en la iglesia, primero como pastor de misiones y luego pastor interino, y ya tengo 20 años como pastor principal en la Iglesia de Bautista del Redentor, y algunos años pues trabajando coordinadamente con la asociación, aquí también la Asociación Bautista Latinoamericana, y el pastor Bulmaro Luna, que es nuestro director. Eh, y bueno, mi área de ministerio en la asociación es discipulado. Eh, y bueno, pues es un área bien importante en parte de nuestra misión como iglesia, como discípulos, pues hacer más discípulos. Así es que nosotros tenemos algunas herramientas que les queremos invitar y animar a, a usar a las iglesias. Una con la Convención Bautista que pertenecemos, la Convención General Bautista de Texas, tiene un programa de entrenamiento de líderes. Y bueno, quiero hablar un poco de discipulado eh, y platicar los entrenamientos que tenemos para ustedes. Pero antes quizá regresar un poquito, ir a la escritura, a Colosenses capítulo 1. Si tienen por ahí sus Biblias, los hermanos que estén conectados, en Colosenses 1 habla de discipulado, habla de un proceso, habla de los propósitos de la iglesia, y, y a mí es un solo versículo, pero en un solo versículo el apóstol Pablo encapsula pues el propósito de la iglesia, propósitos de la iglesia, lo que él hacía cuando plantaba iglesias. Son 4 verbos en un solo versículo. Es Colosenses 1:28. Si están ahí conmigo, dice Colosenses 1:28, dice: a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Oremos. Los invito a orar para empezar. Señor, te doy gracias por la vida de cada hermano y hermana que me puede escuchar, por la vida de cada congregación en la asociación. Y Señor, yo te pido que este momento que estamos conectados sea de bendición, de edificación para tu pueblo. Señor, ayúdanos en todo, lo ponemos todo en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, este versículo, Colosenses 1:28, es uno de los blueprints, como dicen en inglés. Es como un mapa, ¿no? Es como un plano
que es un edificador para construir un edificio. Entonces, estas son 4 acciones, 4 verbos que el apóstol Pablo nos está explicando que él hacía cuando plantaba las iglesias para presentar perfecto o maduro a todo hombre en Cristo Jesús. Entonces, es un proceso de 4 verbos, de 4 acciones que nosotros tenemos que hacer en las iglesias. Dice a quien anunciamos, dice el primer verbo es anunciamos. Nosotros le decimos evangelismo. ¿Okay? Entonces hay que ganar almas, hay que anunciar a Jesús de una u otra manera. Métodos hay muchos. El evangelismo es importante, muy importante, es una de las acciones. Pero luego dice amonestando a todo hombre, amonestando es el segundo verbo, y nos habla de una conexión o un interesarnos en la vida del nuevo, conectar al nuevo con la iglesia. Así como hizo Ananías, el de Damasco con Pablo, ¿verdad? Conectó, ayudó al nuevo creyente a conectarse con la iglesia. Esa es una acción que debemos hacer. Es el cuidado inicial para los nuevos. Eso de amonestando a todo hombre. Y luego sigue diciendo, dice, enseñando a todo hombre en toda sabiduría. ¿Ok? Y eso es lo que llamamos discipulado. ¿Ok? Entonces hay que enseñar, es lo que Jesús nos dice en la Gran Comisión, es parte de lo que nos dice, ¿verdad? Hay que ir, hay que ir y predicar, ¿verdad? Ir y hacer discípulos a todas las naciones, dice el Señor Mateo 28, 19. Entonces, enseñar lo que Cristo enseñó, enseñar lo que Cristo manda. Es discipulado. Y luego dice, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Es decir, es un proceso. Eso de presentar perfecto, ese es el otro verbo, el cuarto verbo, presentar perfecto, presentar maduro. Es formar líderes, ¿ok? Entonces, empezamos desde evangelizar y luego vamos a conectar a los nuevos a la iglesia. Eso algunos le llaman consolidar o ministerio de conexión, pero es algo bien importante también, porque Jesús no solo nos llamó a evangelizar, sino a cuidar a los creyentes, ¿no? Entonces los nuevos necesitan un cuidado especial, son como bebés espirituales. Y luego dice enseñando, y es lo que llamamos un discipulado más en forma, un discipulado más profundo, donde vamos a enseñar al bebé a caminar, vamos a enseñar al bebé a alimentarse por sí mismo. Está hablando espiritualmente, ¿verdad? Vamos a enseñarle cómo él puede escuchar a Dios, cómo él puede estudiar la Biblia, cómo adorar a Dios, cómo conocer la misión de Jesús. Todo eso es lo que vemos en un discipulado. Y la cuarta acción es cuando ya estamos discipulando en ese proceso, tenemos que entender, cuando llegamos o estamos caminando hacia la madurez, vamos a entender que el evangelio no se trata acerca de solo de nosotros, sino de la misión de Jesús. ¿Okay? Entonces, todo creyente debe llegar a la madurez donde tenemos que entender que Dios nos está llamando a servirle y que Dios nos ha equipado con dones, que Dios nos ha equipado con llamado al ministerio. Eh, y eso ya un discípulo maduro o que está caminando hacia la madurez lo va a ir entendiendo. ¿Okay? Es cuando dejamos de ser fans, si lo ponemos en un concepto, y nos convertimos en seguidores de Jesús, en discípulos. La palabra discípulos en el griego es matetes, un aprendiz, ¿verdad? Como, por ejemplo, bueno, Jesús fue el aprendiz de José en la carpintería, ¿verdad? Nosotros sabemos que el oficio de José, el padre terrenal de Jesús, era carpintero. Y Jesús era llamado el carpintero de Nazaret también. Entonces fue un aprendiz de José en ese sentido. Eso es lo que quiere decir aprendiz. Y Jesús nos llama a ser sus aprendices. Entonces cuando estamos caminando hacia la madurez en el discipulado, vamos a entender que Jesús nos llama a ser servidores. ¿Okay? Entonces, cuando somos inmaduros, cuando somos bebés espirituales, queremos que nos sirvan. ¿Okay? A veces pensamos cuando somos nuevos en la iglesia que somos, que la iglesia está para servirnos. Y es parte del proceso, ¿verdad? Eh, pero el primer año nada más, ¿no? Cuando somos nuevos, después usted tiene que madurar y entender que Dios nos llama a ser servidores, a ser ministros. Eso es lo que se llama servidor. Y
y que Jesús quiere que lleguemos a la madurez, a esa madurez donde podemos ya reproducirnos nosotros, no solo en el evangelismo, sino en el discipulado. Es decir, que nosotros debemos enseñar a otros lo que hemos aprendido. Entonces, ahí es donde yo estoy enfocado en mi función. Bueno, usted conoce todo lo que ha pasado en 2020, entonces no hemos funcionado pues como quisiéramos en la asociación, yo creo que en todo, ¿no? En todas partes, no solo en la asociación. Aquí me estoy viendo que tengo un pelo parado. Pero bueno, me alborotaron más. Eh, pero fíjense nada más que nuestro enfoque es formar líderes. Parte de mi ministerio en Houston, en nuestra iglesia, junto con la asociación, ha sido entrenar líderes, no solo en nuestra congregación, de otras congregaciones. Yo también soy director en un instituto bíblico que patrocina la Convención Bautista y hemos entrenado por más de 20 años eh, varias generaciones ya de líderes y pastores, y porque esa es una de las claves de este pasaje. Cuando presentar maduros en Cristo Jesús a toda persona, es decir, como un líder o como un ministro, como alguien que ya entendió su llamado. Hay diferentes llamados, no todos somos llamados a ser pastores. Bueno, yo soy llamado a ser pastor, ¿verdad? Pero algunos, no todos, pero usted donde está, Dios le dé un llamado para que usted sea luz ahí, para que usted sea un ministro de Jesús, una servidora de Cristo, sea en su trabajo, en su hogar, en la comunidad. eh, todos somos ministros del Señor, solo estamos disfrazados, ¿verdad?, de maestro, de doctor, de enfermera, de electricista, de albañil, pero todos somos servidores. Si llegamos a la madurez, entonces la convención nos ha dado herramientas para que usted se entrene, ¿verdad? A veces en nuestras congregaciones, a veces tenemos o debemos tener sistemas de discipulado básico, de conexión para los nuevos, de evangelismo, ¿verdad? Conexión y enseñar a los nuevos, pero a veces nos falta esa último acción, ¿verdad? Ese último verbo de entrenar líderes, desarrollar líderes, presentar maduros, ¿verdad? Presentar a la gente, lanzarlos a hacer su ministerio. Es algo hermoso. Cuando podemos discipular y los hermanos descubren sus dones y empiezan a servir en sus dones, en sus dones espirituales, en sus ministerios, y aún otros de nuestra congregación hemos plantado más de 15 iglesias aquí en la ciudad. Algunas de ellas han sido porque hemos formado gente, hemos formado líderes que han descubierto sus llamados, sus dones, y otros ministerios hemos lanzado, entrenado en nuestros institutos bíblicos también misioneros que ahora están en el campo, eh, plantadores de iglesias, y esa es la clave, esa es una de las claves. A veces como congregación local no tenemos esa infraestructura de entrenar líderes, y es por eso que existen los institutos bíblicos en la asociación, que la Convención Bautista nos patrocina. Sé que en la iglesia Peniel hay un instituto que está, no solo está, ¿cómo se dice? Está asociado con el Seminario Teológico Bautista de México, y nuestro instituto bíblico está patrocinado por la convención también en nuestra congregación, y la Asociación Bautista Unión también, y, y el Bible Training Center for Pastors también nos acabamos de afiliar hace 3 años. También somos reconocidos por el Centro de Entrenamiento para Pastores, que es un ministerio mundial. Entonces, todos estos institutos están diseñados para bendecir su congregación, sus líderes. Mándenos sus líderes, sea allá donde el pastor Bulmaro, en el Instituto Bíblico, en la Iglesia Peniel, con nuestro Instituto Bíblico también. Tenemos también un proceso que se llama Líderes Transformadores, que yo he estado promocionando antes de la pandemia, y queremos retomarlo porque nos ayuda mucho a los pastores. A mí me ha ayudado mucho. Yo lo cursé el proceso en el año 2000, del año 2000 al 2002, y desde entonces ha sido algo que me ha bendecido como pastor, porque me ha ayudado a formar una comunidad de líderes en mi congregación, eh, y donde estamos sirviendo, donde estamos enfocados en la misma visión, en la visión que Dios nos ha dado a la iglesia, en la estrategia,
y ya tenemos tantos años trabajando juntos que me ha facilitado mucho liderar líderes y formar líderes y aún enviar pastores, enviar misioneros. Así es que yo los quiero animar, ¿verdad? En el nombre del Señor Jesucristo. Con toda oportunidad, también la convención tiene otro entrenamiento que se llama Entrénate. El pastor Bulmaro siempre nos está invitando y yo quiero decirles, hermanos, aprovechemos, porque esto viene de Dios. Yo he aprendido eh, una cosa que me ha bendecido mucho en todos estos procesos, ¿verdad? Que les digo eh, estos procesos de entrenamientos. A mí me ha servido mucho, mucho el, eh, el poder no solo entrenar a mis líderes, ¿verdad? Pero entender que todo esto viene del Señor, ¿verdad? Yo públicamente quiero pedirle perdón al pastor Bulmaro, que es nuestro director, porque yo me siento, bueno, lo puedo comprender, porque nos pasa lo mismo a los pastores con nuestra congregación, porque uno ama a la congregación, a las ovejas, a los hermanos, a la congregación, y uno quiere lo mejor para ellos. Entonces uno prepara entrenamientos, retiros, conferencias, prédicas, y a veces lo damos por sentado, ¿verdad? Lo damos por hecho, lo tomamos a la ligera. El pastor otra vez invitándonos a un campamento, invitándonos a una conferencia de matrimonios. No, a lo mejor ahora van a ver qué inventan, ¿no? A veces pensamos así, pero no, lo hace uno con amor. Y yo sé que el pastor Ulmaro, como director de la asociación, habla. Él siempre está a la búsqueda de entrenamientos, de mejorarnos a los pastores, de entrenar a los pastores, pero a todos los hermanos miembros de congregaciones les digo, aprecien a sus pastores y apreciemos nosotros los pastores al pastor, a nuestro director ejecutivo de la asociación, porque yo veo su corazón por nosotros, su corazón por bendecir a nuestras congregaciones, y a veces llegamos tarde, a veces no llegamos a las reuniones, o no nos conectamos, o no nos entrenamos, y de verdad yo sé que esto viene de Dios, ¿verdad? Cuando el pastor nos invita, ¿verdad? No es el pastor Bulmaro invitándonos, es Dios, es el Señor invitándonos, ¿verdad? Y a veces no hemos captado eso y lo tomamos a la ligera y decimos, no, pues es el hermano. Yo lo aprendí en 2008 cuando teníamos nuestro misionero en Egipto y nosotros lo enviamos, nuestra iglesia lo envió en el año final del 2005, y a mí me tomó 2 años entender, y el pastor siempre me decía, el pastor misionero en Egipto, cuando platicábamos, me decía, pastor, ¿cuándo van a ir a visitarme? Y yo, pues yo soy su pastor, ¿verdad? Y yo no tenía en mi radar Egipto. Yo decía, pues Dios lo llamó al Egipto, pero allá no hablan español. Pero un día entendí que era Dios invitándome, y créame que ese viaje a Egipto en 2008 me cambió mi cosmovisión, me hizo entender Hechos 1:8 en otra dimensión, y pude entender que muchas veces Dios, usted y yo tenemos que entender eso. Estos entrenamientos, estas invitaciones que nos hace la asociación, eh, yo le digo, aprécielo, apreciémoslo. Recursos, pues gracias a Dios, nos facilitan muchos recursos aquí en esta asociación, y pues es Dios moviéndose, es Dios que te quiere entrenar, es Dios que quiere que tú y yo seamos de esos que somos presentados maduros, ¿verdad? Porque es la palabra de perfecto, quiere decir maduro. El Señor quiere que usted crezca, que usted madure, que usted sirva, que usted descubra su llamado ministerial y sirva en su congregación, y que apoye a su pastor. Amén. Y que vayamos hacia la madurez y dejemos las excusas. Amén. Así es que bueno, espero que les haya sido bendición mi presentación, ¿verdad? Dándoles un poquito de más de idea de nuestro ministerio y de todas las oportunidades que nos da la asociación y la convención también, que son para bendecir nuestras congregaciones, para bendecir nuestros ministerios. Y pues los animo en el nombre del Señor Jesús, hermanos, y que me puedan escuchar. Los bendigo en el nombre del Señor Jesucristo, y me gustaría terminar con una oración. ¿Ok? Oramos. Padre, te doy gracias por lo de cada persona que me puede escuchar y ver.
a mis hermanos, miembros de la asociación y algunos otros hermanos. Los bendigo en el nombre de Cristo y te pido, Dios, que vayamos hacia la madurez, que podamos ayudar a nuestros miembros de iglesia, los que somos pastores y líderes, a avanzar hacia la madurez en Cristo. Que no nos olvidemos de evangelizar, de testificar, de conectar a los nuevos, de discipular en nuestra congregación, de enseñarles a alimentarse por sí mismos espiritualmente a los nuevos creyentes, eh, y de animarlos para que ellos descubran sus dones y, y te sirvan también, Señor. Eh, y, Señor, que podamos avanzar hacia la madurez en Cristo Jesús. Bendecimos tu pueblo, gracias por la Asociación Bautista Latinoamericana, gracias, Señor, por la Convención Bautista General de Texas, que también nos bendice mucho. Padre, en el nombre de Cristo oramos. Amén. Señor los bendiga, hermanos, gracias por conectarse. Bendiciones a todos.